Hola dears, ¿cómo están? Estamos de regreso para la segunda dosis de vitamina D del día de hoy. Y me dijeron, Ático, ¿sabías que Dimash había estado en la India y se había presentado? Yo dije, ¿cómo? O sea, no lo sabía. Yo sé que muchos de ustedes no lo sabían, pero también algunos de ustedes a lo mejor no lo sabían. Y me dijo, te voy a mandar este enlace, el señor y suscriptor del canal Jesús Ayala, que fue el mismo que nos mandó el enlace el día de ayer para la de Daybreak, del concierto de Fosu. Ahora nos hace el favor de mandarnos este enlace de Dimash cantando en la India. Yo no sabía. Yo había visto que había cantado en Alemania y países así del norte y noreste de Europa, pero en la India, digo, está muy bien. De hecho, aquí en el canal tenemos la videoreacción a varias presentaciones que hizo para mí esta misma compañía TEDx, de una presentación que hizo para esa empresa de TEDx, pero en Alemania, y ahora se presentó con TEDx en la India. Y pues bueno, y nos manda esta versión de SOS de esa presentación. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué tal lo hace. Y antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro, vámonos con esta versión de SOS en la India. Ya vemos ahí a la presentadora que trae el traje típico de esas regiones. Bueno. As well. Dimash fills arenas worldwide with his global audience of loved fans who are called, because he's called Dimash, they are called Dears. And their fandom is apparently unquenchable. I'm hoping tonight all of you will become fans of his. So ladies and gentlemen, please put your hands together and feel welcome the musical genius all the way from Kazakhstan, Dimash Kudaibergen. Ok, bueno, están en la India, pero ella está hablando en inglés. Básicamente lo que dijo fue, viene desde Kazajistán, es un genio musical, es muy reconocido y cosas por el estilo, ¿no? Se me hace raro que estando en la India estén hablando en inglés, solamente que es que no sé, es como para que estuviera hablando en hindú, ¿no? Pero bueno. Good evening, ladies and gentlemen. Y entró Dimash saludando, diciendo muy buenas tardes, damas y caballeros, y toda la gente le respondió buenas tardes. ¡Wow! Trae en la voz, bueno, en el micrófono, no en la voz, en el micrófono, el mismo efecto que lo he visto utilizar en varias ocasiones. Se ve que ese efecto le gusta mucho, que es el que alarga su voz al final de cada fraseo y su voz se va repitiendo como si fuera un eco. Pero lo trae muy, muy sutil, como que cuando se metió la mano atrás se moduló el volumen del efecto y se oye pero muy poquito, pongan mucha, mucha atención. Oh, wow. Está haciendo los fraseos diferente.
¿Escuchan cómo se repite su voz? Es el efecto que les decía. Oh. Qué habilidad, qué técnica y qué precisión para meter esos buildings disparados hasta allá arriba sin hacer un glissando, sin buscar la nota, sino que simplemente de oído pegarle. Fíjense que ahorita que les digo eso me trae al recuerdo. He visto que muchos de ustedes me han dicho Dimash tiene oído absoluto, que él domina todo, que él tiene el oído absoluto. Sí, tiene oído absoluto, porque sabe reconocer las notas, cuáles son. Pero más importante de eso, y veo de lo que nunca me comentan y que nunca se habla, es de que no nada más es de que tengas el oído absoluto, de que tengas la capacidad y la habilidad de dar esa nota. Es más esa parte del oído absoluto. Una cosa es que la reconozcas, pero otra cosa es que lo puedas replicar. Porque tú puedes tener oído absoluto y no por eso vas a hacer un Do7, un Re6, un La5. O sea, una cosa es que lo sepas reconocer y otra cosa es que lo puedas ejecutar. O sea, Dimash obviamente tiene oído absoluto porque reconoce los tonos a la primera. Pero lo que nunca mencionan es que tiene la habilidad y la capacidad de ejecutar eso, de reproducir lo que tú estás escuchando, que son dos cosas muy diferentes. Espero que se me entienda y me explique bien, porque no nada más es de que tenga oído absoluto y oído absoluto. Sí, pues muchos músicos tienen el oído absoluto, por eso son músicos y son tan grandes músicos. Pero muy pocos son los que tienen la capacidad de reproducir eso que están escuchando. Wow, y por eso es sorprendente lo de Dimash. Vean, le pega a la nota que le tiene que pegar sin necesidad de buscarla con un glissando. Wow. El efecto otra vez, cómo se repite, es impresionante. Wow, wow. Ese belting fue impresionante por dos razones. La altura y agresividad de las notas y la capacidad pulmonar. Uf. En pura voz mixta. Oh.
Oh. Thank you very much. Thank you. Welcome to Kazakhstan. Thank you very much. Bueno, aquí termina esta presentación de SOS, esta versión de SOS en un evento de la compañía TEDx en la India. Increíble, yo no sabía que Dimash había estado en la India, ahora ya lo sé y fue grandioso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sabían que Dimash había estado en la India? Si lo sabían, déjenmelo aquí en los comentarios. Si no lo sabían, también déjenmelo aquí en los comentarios. Y vamos a tratar de buscar más presentaciones de esta, bueno, más versiones de otras canciones en esta presentación en la India, porque la verdad yo no la conocía. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, 2 reacciones diarias. Y pues síganme en Instagram, únanse a la comunidad del Ático en Patreon, es totalmente gratis. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.